Pino, que también les dé la bienvenida. Así comenzamos luego directamente con las palabras del presidente del Consejo Nacional. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor embajador. Buenas tardes, señor presidente. Desde ahora, o desde hace varios meses, ya nos estábamos preparando para llevar propuestas a la COP22. Nosotros participamos el año pasado, en diciembre, en París. El compromiso que se tomó fue muy fuerte. Increíblemente, en lugar de haberse reducido en estos años el consumo de las energías fósiles, las reservas aumentaron. Es decir, si no se corta el impulso consumista, estaríamos más cerca de 3 grados que de 2 de calentamiento global. Es decir, por supuesto, lo que estamos hablando es de la tragedia, la mayor amenaza que tiene hoy la vida en el planeta, que es la emisión de los gases de efecto invernadero, el calentamiento global. Nosotros llegamos a París con un proyecto. Llegar al año 50 en la Argentina con el reemplazo de la generación eléctrica por las energías renovables. Ese proyecto tiene toda una escala de compromisos y tiene un pormenorizado detalle de cómo se financia. Et par exemple aussi de manière très concrète, en juillet prochain, il y a une conférence des pays de la Méditerranée qui se réunit à Tanger, au nord du Maroc. Et une des idées, par exemple, là, c'est de créer un réseau de compétences et de chercheurs des pays méditerranéens, parce que la Méditerranée a des problèmes particuliers, par exemple, comme conséquence des changements climatiques. Un exemple très concret, mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'augmentation du niveau de la mer de la Méditerranée, par exemple, si on continue sur cette trajectoire aujourd'hui, la mer Méditerranée monte de 70 cm. 70 cm, ça veut dire le départ de 10 millions de personnes dans le delta du Nil, par exemple. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto de estas problemáticas, el presidente plantea que en julio del 2016 hay una conferencia de los países del Mediterráneo en Tánger, en Marruecos, donde precisamente se quieren plantear las redes de competencias y plantear eso, redes de investigadores para enfrentar juntos al problema del calentamiento climático. Entonces, por ejemplo, el caso del mar Mediterráneo es que si el nivel del mar sigue aumentando como viene aumentando, puede llegar a subir hasta 70 centímetros, y esos 70 centímetros en la realidad se plasman en que 10 millones de personas se tienen que ir del delta del Nilo. Exactamente. La cinquième et dernière priorité, bien évidemment pour nous, est celle des territoires. Vous savez que lutter contre les effets de changement climatique, cela veut dire une action internationale, universelle, une action des gouvernements, au niveau des gouvernements, et donc des plans nationaux de résistance et de résilience face aux effets des changements climatiques, mais aussi souvent une action des conseils régionaux, des États fédérés, des municipalités. Et donc, de notre point de vue, la question ne peut pas simplement être au niveau international ou national, mais aussi au niveau local, y compris parfois micro-local. Donc c'est pour ça que l'action des territoires, des collectivités territoriales, pour nous doit être de plus en plus mise en exergue et doit trouver sa place à Marrakech. La quinta prioridad que se plantea es la de los territorios. Esto se entiende en el sentido de que luchar contra los efectos del cambio climático necesita obviamente de una acción universal de todos los estados, pero también de la acción propiamente nacional, y no solamente del gobierno nacional, sino también bajando a nivel de los consejos regionales, de los municipios, o sea, a nivel local y microlocal.
Entonces es muy importante que en Marruecos se plantee esta cuestión de la acción territorial de las colectividades territoriales en la lucha contra el cambio climático. Yo me permito agregar algunas reflexiones. Desde el punto de vista de los que padecemos el enorme proceso de contaminación que ha traído los modelos de desarrollo igual crecimiento. Los controles públicos sobre los procesos industriales y la contaminación en el sur poco o nada existen. Los países del sur, sería muy interesante que pudiéramos realizar en Marrakech, y ya que hay un encuentro de parlamentarios, un encuentro específico de los países del sur. Sur-sur, ¿por qué digo esto? Porque nosotros somos víctimas de un proceso de contaminación brutal. Tengamos en cuenta que el 47% o 46% de la emisión de gases de efecto invernadero los genera Estados Unidos y China. Y sumados con la Comunidad Europea, Rusia y Japón, están arriba de 70%. Es decir, nosotros padecemos el efecto de una suerte de guerra climática. Estas palabras pueden asustar, pero bajando a tierra la idea del calentamiento global significa, usted lo acaba de decir, en el Mediterráneo, 70 centímetros más de agua, ¿no es cierto? Pero significa esto el éxodo de poblaciones enteras, significa desertificación, significan hambrunas, significa, por lo tanto, trata de personas y esclavaje. Bueno, las víctimas están en el sur. Es decir, ¿cómo repara el norte la gran deuda climática que tiene con los países del sur? Sí. Y este fue el corazón de una de las discusiones más importantes en la COP21 de París. ¿Cómo nos defendemos? Ustedes que están generando la mayor contaminación planetaria y que tendrían que tener índices de decrecimiento y no de crecimiento, nos ayudan a defendernos a nosotros. Desembarca la transnacional en su país o en el mío, hace un desastre ambiental y me puede contar, señor presidente, cómo hace usted para cobrarles. Acá están todas las megamineras a cielo abierto. Se van y dejan las minas a cielo abierto, sin remediación, expuestas a la lluvia ácida durante décadas. Nosotros hemos tenido, a fin del año pasado, un derrame de cianuro en la más importante mina de oro del país, negado por la empresa, negado por la provincia. Después una universidad dijo que había contaminado varios ríos, lo negaron, y en tercer lugar la Policía Federal dijo que eran 5, no 2 los ríos contaminados. En fin, podríamos hablar todo tipo de... Pero si usted protesta y le saca la concesión, termina en los tribunales del Banco Mundial que se llaman CIADI, los tribunales arbitrales, donde si usted es miembro, se tiene que comer la sentencia entera, porque las resoluciones del CIADI son definitivas, inapelables y obligatorias. Entonces, cuando yo digo somos víctimas de un neocolonialismo extractivista, extractivismo sin ningún valor agregado, tenga usted presente, presidente, que toda la minería a cielo abierto de las transnacionales se exporta de la Argentina sin control público y sin refinación en el país. En definitiva, creo que el gran problema no solamente es detener la emisión, sino cómo nos van a compensar, porque de la misma manera que el 20% de la población mundial se queda con el 80% de la renta que genera el planeta, el 80% vive solo con el 20% de la renta.
Entonces, la injusticia global, el saqueo global, y la impune contaminación global son los temas que más nos preocupan y que hoy movilizan a un gran movimiento de conciencia por el cambio cultural, que es el movimiento ambiental en todas partes del mundo. Et il me semble que nous avons besoin d'une alliance internationale qui réunit les parlements du monde, les autorités locales, les provinces et les municipalités, la société civile, les chercheurs et une partie du secteur privé. Y lo que plantea el presidente es que se podría y se debería crear una alianza internacional que reúna a los parlamentos del mundo, a los gobiernos locales, a la sociedad civil, a los investigadores y a cierta parte del sector privado. Et l'autre remarque que je voudrais dire, c'est que je suis très sensible à ce que j'ai entendu sur les entreprises, notamment certaines entreprises de l'industrie extractive dans le monde, et les malheurs qui arrivent en raison de leurs activités. Et je voudrais rappeler à cet égard l'importance d'un processus qui a lieu en ce moment même au Conseil des droits de l'homme de Genève. El presidente es muy sensible a todos los ejemplos que fueron dados sobre las empresas de minería, cielo abierto, etc., y a todas las desgracias que eso trae, y quiere recalcar la importancia del proceso que está teniendo lugar en la Convención de Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Sus últimas palabras me motivaron a que agregue estas. Desde hace varios años, con algunos referentes internacionales y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, venimos trabajando por la tipificación de los delitos ambientales. Porque el gran problema es la indefensión de los pueblos frente al delito ambiental, frente a la impunidad del daño ambiental. Es decir, el objetivo es, la comunidad internacional tiene que crear los tribunales penales del delito ambiental, que son delitos de lesa humanidad. Y que el compromiso nuestro precisamente, y comparto las palabras del senador Solano y las del presidente, nuestro principal compromiso es tratar de dejar un mundo mejor del que recibimos a las generaciones futuras. Muchísimas gracias. Merci.